usar esa parte de la Biblia. Nahum está adelante de Apocalipsis, adelante de Génesis. No sé. Nahum, te escondiste, Nahum. ¿Qué capítulo? Estamos en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Quiero usar esa escritura. ¿Por qué la razón? Pues esto se oye muy severo, pero lo que estoy usando es para saber que habrá un juicio de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y de lo que está por venir. Sea que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, sea que estamos en Cristo y que haya alguna división, y sea que nosotros padezcamos como cristianos por la esperanza en quien hemos creído. Amén. Así que los niños creo van a salir para allá. Y póngase en pie en esta tarde. Gloria a Dios. Allí en su Biblia habla de la ira vengadora de Dios. Eso está terrible. Pero mientras estaba buscando al Señor, parece que me habló y me dijo, habla un poco del juicio. Así esos temas no se oyen, pero hoy vamos a aprender un poco del juicio. Se oye como medio duro, pero hay que hablarlo. Amén. Así que yo leo uno, usted otro, en el verso 8 nos unimos. Amén. Cuando lo tenga, de un amén, seguro que lo tiene. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es. ¿Lo tiene? Amén. Eso, así está mejor. Gloria a Dios. Entonces vamos a la Biblia en el nombre de Jesús. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos, pasando y el Carmelo, la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en la luz de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se encienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Todos juntos. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta tarde, en nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra, la alabanza, la adoración en esta tarde, Señor. Te pedimos que nos enseñes, Señor, pues tu palabra es la verdad, y sabemos que los juicios están pronto a venir a esta tierra, pero tú eres el Señor, te mueves conforme a tu misericordia, a tu verdad. Te pido en esta tarde que tú te muevas conforme a tu verdad, a tu justicia, y que pueda hablar lo que tú tienes que hablar a los corazones, a nuestras vidas, a fin de que podamos salir de este lugar transformados y edificados con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir el cuerpo, el alma y el espíritu. Pido en esta tarde que los corazones puedan ser receptores, y que tu espíritu pueda obrar en las vidas, Señor, en nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, no en pedregales ni en espinos, pero que pueda caer en buena tierra para que traiga fruto digno de cambio y de arrepentimiento cada día, ya que vivimos en el arrepentimiento de pecados. Señor Jesús, gracias en tu nombre, Señor. Amén. Enséñanos. Amén, amén. Tome su lugar. Oí algunas necesidades mientras estábamos ahí orando, y de verdad también tenemos necesidades de mucha índole. Tenemos necesidades de físicas, espirituales, sobre todo, que es la primaria, pero también hay necesidades físicas, porque a veces este cuerpo se deteriora, pues no se enferma. Si uno no lo cuida, esta carne pues también tiende a enfermarse, pero creo que es parte de Dios. Cuando uno se acerca a Cristo, al Evangelio, siempre llegan necesidades, llegan pruebas de parte de Dios. Dios prueba el corazón de nosotros. Ayer el hermano hablaba acerca de la fe, acerca que la fe
viene algo que tú no ves, sino que es la convicción de lo que tú esperas. En Hebreos 11 estuvo hablando de Abraham, que lo probó Dios con su hijo. Estuvo hablando también de, ¿cómo se llama? De Sansón. Estuvo hablando de Barak. Estuvo hablando también de que ellos vean a lo lejos la promesa. Él estuvo hablando acerca de la fe y la esperanza en ellos, que no importa que lo que ellos sufrieron, como Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los bienes y placeres de la herencia egipcia, puesto que él fue educado en esa cultura. Amén. Pero en esta tarde, aquí dice, voy a hablar rápido, no me voy a enfocar más a lo que leímos, pero quiero enfocarme a otras 3 partes de la Biblia que quiero nada más solamente enseñar y hablar con que usted pueda entender. Jehová es Dios celoso. Es una profecía que Dios le da a Nahum, hablando de Nínive, usted sabe. Pero dice aquí, Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Usted sabía que Dios es celoso, hermano? ¿Ya? Usted sabe, cuando el hombre pecó, él se llenó de indignación, de ira, de ardor contra el hombre. ¿Por qué? Recuérdense que cuando nosotros teníamos a Cristo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, porque hemos pecado, todos hemos pecado. Entonces dice aquí, Él es vengador, y Él mismo vino a la tierra, y vino y se vistió de ropa de venganza, dice la Biblia en otra parte, en Isaías 59, luego lo lee, pero dice que se vistió de ropa de venganza. ¿Para qué? Para poder a sí mismo aplacar su misma ira, a través de Jesús. A través de Jesucristo es que Él se viste de ropa de venganza, y le dice que guarde el enojo para con sus enemigos. Fíjense, quiero que usted capte algo. Quiero que usted se dé cuenta de que Dios está enojado con sus enemigos. Cuando una persona está, vamos a ver quiénes están en Cristo. Ahorita vamos a hacer como una pequeña evaluación. Porque cuando alguien está en Cristo, uno debe de entender que uno ya no es enemigo de Dios, sino no solamente hermano de Jesús, sino amigo de Jesús. El problema es cuando estamos en Cristo y no estamos en Cristo, es un problema porque somos enemigos. Y un enemigo, Dios no tiene enemigos. De hecho, Él va a acabar con todos sus enemigos de Israel, porque Israel va a ser también sitiada en el último tiempo, y Él se va a venir contra todo. Esta nación se va a ir contra Israel, aunque ahorita la está cuidando en apariencia, pero un día se irá contra Israel. Las cosas van a empeorar. La gente no quiere nada con el Evangelio. Pero usted tiene que tener bien claro lo que usted es, como decía el hermano ayer. Si usted tiene a Cristo, tiene la salvación, la fe, la esperanza, tenga o no tenga lo que tenga, tiene que tener su fe y su esperanza en Cristo. ¿O no? Nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra herencia está arriba, nuestra parte celestial está allá arriba. Y Dios se indigna, está lleno de ira, está enojado. Dice que en el verso 3 dice que Jehová está dando para él grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Recuérdese que el hombre es culpable. Cuando él pecó, él es culpable. Por lo tanto, él merece la condenación eterna. Nosotros éramos culpables. La culpabilidad del hombre. Si usted lee después el Salmo 14, habla de la culpabilidad del hombre y habla de que el hombre, le dice en su corazón, no hay Dios. Entonces debemos entender de que Dios no va a decir, bueno, al cual no es inocente. No, Dios no funciona así. Si tú no estás en Cristo, debes de entender algo. Dios no va a tener misericordia de la persona que no está en Cristo. No lo va a tener, se lo digo. Nosotros aquí podemos tener misericordia de la gente o de que nos hacen algo o nuestros hijos, pero Dios no es como nosotros. Él va a derramar su ira un día sobre esta tierra, sobre su vida. Ya unos están experimentando la ira de Dios. En Nueva Orleans, en Nueva York, en varios lugares ya la ira de Dios ha sido derramada, una pequeña partecita de la ira de Dios. Tú tienes que saber algo, que la ira de Dios se encendió cuando el hombre pecó. Y cuando alguien insiste en vivir en su pecado, debe de entender algo, la ira de Dios viene sobre esa persona. ¿No dice la Biblia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia también? Cuando tú eres hijo de Dios, si tú estás viendo la palabra de Dios, si tú no llevas a cabo la palabra de Dios, entonces Dios va a tener que actuar.
Pero si tú eres una persona que ya no eres enemigo de Dios, eres amigo de Dios, dice la Biblia en Santiago, porque éramos enemigos en la vida vieja pasada, ahora somos amigos con Dios. Ahora nosotros, ¿tú le harías daño a una amiga? ¿A una amiga? Aleluya. Entonces vamos a ver esto. Jehová marcha en la tempestad, en el torbellino, y sus nubes son del polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo y la flor de lino fue también destruida. Los montes tiemblan delante de los cuidados y se derriten, dice la Biblia. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Usted sabe, cuando pasa un terremoto, algo pasa en el mundo, todo el mundo se conmueve. Si es de 2.5 o 5.5, no sé cómo le llamen. Cuando pasa el sismo, empieza a temblar la tierra, toda la gente tiembla, empieza, está temblando aquí. Luego en mi Acapulquito, allá donde yo nací, pues cuando tiembla allá una vez se movía y está bien duro, ¿no? Pero se siente más duro cuando está en lo plano. La pobre casa se así. ¿Se imaginan los grandes hoteles? La gente se espanta. Dice que la gente se espanta y es influenciada por el temor, pero no se arrepiente en su corazón de su maldad y de su pecado, a pesar de eso. Amén. Dice aquí los 6, ¿quién permanece delante de su ira? ¿Y quién se quedará en pie en la piedra ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenan las peñas. Jehová es bueno, dice, fortaleza en el día de la angustia. ¿Sabe qué? Un día Dios nos va a fortalecer en el día de la angustia. Un día nos va a guardar del gran día de la ira. Si usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar, parece el capítulo 7, no recuerdo exactamente ahorita ya, pero dice que habla de las copas de la ira del Señor precisamente, que va a derramar su ira sobre esta tierra. Y nosotros no podemos estar encariñados con lo de la tierra. Hay gente que está encariñada tanto aquí en la tierra, que todo les sorprende, que todo para ellos está bien. Esto siempre es contrario para nosotros que todavía tenemos esta humanidad. Es contrario porque para nosotros, pues, ¿quién no le gusta tener lo mejor? A todo el mundo. Y no está mal, lo podemos tener. ¿Sí me entiende? Amén. Lo podemos tener, pero no podemos poner nuestra esperanza y no podemos estar enamorados de esta tierra. Cristo dijo que tu tesoro sea ¿en dónde? Cielo. En el cielo, no en la tierra. Cuando una persona empieza a hacer tesoros en la tierra, debe de saber, va a llegar el ladrón, el orín corrompe, todo se corrompe, se destruye con el uso y se va a terminar. Porque eso es vanidad y se deshace con el uso. ¿Verdad? Pero la esperanza que es espiritual, esa no se deshace. ¿Por qué? Porque es una herencia eterna que está en el corazón. El gozo, la paz que Dios da es eterna. Nadie se la puede quitar. Hay un canto que dice: el gozo que yo siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿No dice así un canto? El gozo de la salvación, él está diciendo. Y le dice que el gozo de la salvación es la fortaleza de los cristianos. Debe ser. Esa es la fortaleza. Cuando tú le está hablando que tú te fortaleces porque eres salvo, estás en Cristo. Cuando no es salvo, ¿qué se va a fortalecer? Por el contrario, es una carga, es un problema. Así que ponga atención. Yo quiero decirle en esta tarde que Dios va a vengar un día las acciones de los cristianos. Amén, aleluya. Pastores, líderes, cristianos, todo. Él va a vengar todo. Pecadores sobre todo, que ahorita vamos a ver. Él va a ejecutar un día su juicio. Lo que tú estás haciendo, sirviendo a Dios, debes de poner mucha atención, porque entonces Dios va a juzgar eso, una balanza. Todo lo que hagamos para Dios lo va a juzgar, sea de buena intención o de mala intención. Acuérdense que hemos estado hablando acerca del servir a Dios.
¿Verdad que sí? Hemos estado hablando acerca de servir a Dios, el hermano habló de la esperanza, pero yo quiero hablar ahora de que un día Dios va a ejecutar su juicio sobre todas nuestras acciones, seamos que buenos administradores de la gracia, sea que por tener a Cristo haga una división, porque cuando llega a Cristo hace una división, quiero decirle, o porque tú sufras por la causa de Cristo. ¿Amén? Voy a acabar de leer esto rápido. Conocen los que confían. Fíjate que Él conoce a los que confían en Cristo. Los que no confían en Dios están fritos. Él dice, no, que Dios mira lo que hace Dios. Dice, mas con indignación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dice la Biblia que las tinieblas van a seguir persiguiendo a sus enemigos. O sea, ellos van a seguir teniendo de mal en peor. La gente que no está en el Señor debe de entender algo, va a ir de mal en peor, a menos que ellos vengan a Cristo. A menos que ellos se arrepientan, a menos que ellos crean y dejen de ser enemigos de Dios y sean amigos de Dios. Por eso es que Dios viene y muere en la cruz para reconciliarnos consigo mismo, con Él, por el sacrificio, porque Él se descendió de arriba. Amén. Bien, vamos entonces a Mateo capítulo 10. Vamos. No hay mucha en la escritura, fíjense. Mateo 10. Versículo 34, y aquí vamos a abundar un poquito, que es muy importante, muy importante. Aquí habla de la división. Cuando tú escoges el poder servir a Dios, agradar a Dios, y tú escoges, haces decisiones, como decía el hermano ayer, decisiones por estar en Cristo, por vivir en Cristo. Y aquí dice Jesús, no penséis que ha venido para traer paz a la tierra. Jesús no vino a la tierra a traer paz a la tierra. ¿Qué vino a traer? Yo vino para que traer paz, sino, ¿qué? Espada. Él vino a traer, ¿qué? La palabra espada es juicio. Esa es la palabra espada que aparece ahí. Vino a traer juicio. Por eso hay leyes en la tierra, a veces ejecutan juicio sobre la gente. Cuando uno las viola, pues se ejecutan a veces en nosotros. Eso no es cierto. Él no vino a traer. ¿Por qué no traer juicio? Porque Él vino a decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo, vine a morir porque había un juicio por ti y yo lo pagué. Entonces la espada lo que hace es separar, cortar. Él vino a traer juicio. Tú tienes que evaluar el juicio, escucha, el juicio de Dios para recibir un galardón de Dios, o el juicio de Dios también, que es para recibir, ¿qué? Retribución por la desobediencia o por no aceptar lo que Dios nos está tratando de enseñar en la palabra de Dios. Tú tienes que evaluar los dos juicios. A los que confían están fortalecidos, pero los enemigos de Dios, ¿cómo están? Amén. No, se quedó. ¿Qué pasó? Suéltese. Relájese, dicen por ahí. Relájese. Suéltese. Le quiero decir algo. Tengo una buena noticia y una mala noticia en este versículo, que Dios vino a traer espada. Él vino a morir por el pecado de nosotros. Él trajo juicio. Él enjuició el pecado en su carne. Y lo hizo a través de su cuerpo, porque su cuerpo fue quebrado, trozado, destruido. Para que tú y yo tuviéramos, ¿qué? Salvación. Para que tú no experimentes el juicio de Dios que viene, o cuando Él venga con vara de hierro, dice la Biblia, con espada. En Apocalipsis. Para que tú no lo experimentes. A la gente no le gusta la ira vengadora de Dios. Cuando tú hablas con la gente, la gente dice, ¿cómo es que Dios está así con el látigo? No, no está así. Jesús está aplacando la ira. Él en sí mismo la está aplacando en sí mismo porque Él se hizo hombre. ¿Te acuerdas que Él murió para aplacar la ira? Por eso es que no se ha derramado todavía sobre esta tierra, ¿qué? La ira. ¿Por qué? Porque todavía Dios está dando oportunidad a la gente que cree en la esperanza que Él ha dado a través de su muerte y su resurrección y su venida. ¿Me estoy entendiendo o no? Amén. Mire, porque ha venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su, ¿qué? Su suegra. Él está diciendo que cuando una persona llega al evangelio y una persona llega, siempre hay una división. ¿Por qué?
Porque cuando tú te conviertes al evangelio, aún como pareja, como tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, pero debes de entender algo. O tú que estás soltero, y a veces hay, por ejemplo, jóvenes, personas solteras que se convierten y entonces dicen, no, se convirtió a Cristo y lo echan hasta de la casa. Ha pasado. Y hay gente que se convierte a Cristo y la familia dice, no, si nosotros somos católicos, dicen. Católicos, apostólicos romanos. Le digo, bueno, los romanos lo creo, pero apostólicos tiene que ver con judíos. ¿Son judíos y romanos o qué? No, o sea, de romanos lo creo, pero no judíos, que la salvación viene de Israel, no de los romanos, sino de los judíos. Entonces, y otra parte es que, como dijo Cristo, una será tomada, otra será dejada. Dos estarán durmiendo, una será tomada y otra será dejada. O sea, uno, sea el esposo o la mujer, va a ser tomado o va a ser dejado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros hablamos del matrimonio el viernes pasado. Y estuvimos hablando de que el hombre no es una persona que entiende, capaz de razonar. Pero cuando no está en Cristo es como si fuera un animal. Porque no tiene a Cristo. Eso dice la Biblia, habla del hombre. Cuando el hombre está hablando en general, o sea, nosotros. Soy así como medio golpeado, pero es la verdad. Y que la mujer también a veces habla de más. De tanto que Dios le dio esa bendición de poder comunicar tanto, a veces andar, dice la Biblia, enseñamos que anda de chismosa en casa. Enseñamos eso también el día viernes. O sea que ni el hombre ni la mujer se salvaban. En el término de las situaciones que puedan presentarse en cada uno de ellos. Cuando alguien está en contra de que tú sigas a Dios, debes de saber, hay una división. Cuando tu esposo, tu esposa dice, ¿sabes qué? Yo quiero buscar a Dios y yo quiero tener tiempo de oración y tú no lo quieres tener, está en contra. Hay una división. El otro quiere estar con Dios, el otro no, que Dios ni que Dios, yo quiero estar acá. A mí me gusta acá. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, pasa, ¿o no? ¿Cierto? ¿Cierto? No siempre. Oye, fíjate que hay que echarle más ganas. Que echarle ganas y que nada. Están hablando en contra mía, de seguro. Yo no conozco la vida de sus personas, quiero decir. Yo no investigando la vida de nadie. Pero como dice, Jesús lo dijo, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Pum. No hay nada oculto que pueda quedarse ahí, tiene que salir a la luz. Si tú haces algo malo o algo mal, tiene que salir a la luz. ¿Por qué? Porque la palabra es luz y va a exponer nuestro pecado, va a exponer nuestra acción delante de Dios. Aleluya. Amén. Lo va a exponer. Y aquí está diciendo que hay en contra. Dice, poner en disensión. Dios vino a ver disensión. ¿Por qué? Porque cuando alguien abraza a Cristo, la palabra de Dios, y él quiere buscar a Dios, y él está comprobando de que lo que Dios le dijo es verdad, esa persona empieza a buscar más a Dios. Y como que él empieza a buscar más a Dios, el otro dice, no, espérate, no. Como decía una pareja, decía, hoy, la vez pasada decía, no te metas tanto con Dios, porque si no te van a venir muchos problemas y vas a tener muchas pruebas. Y esto es lo que le digo a su esposa. Dice, no, yo por eso ni tanta ni muy, yo estoy en medio, digo. Pero ¿qué decía la vez pasada el hermano? Que no hay término intermedio. O sea, no te puedes quedar neutro, porque el diablo está en el pecado, te va a matar. Y estás en la carne, también te va a atacar. Así que ¿dónde tienes que estar? En Cristo. Separado del pecado, porque hay una división. Dios dividió las tinieblas y la luz. Dios dividió, hermano, escuche, dividió el que sirve a Dios, el que no sirve a Dios, el que adora a Dios, el que no adora a Dios. En los trabajos dividen al flojo y al diligente, ¿no es cierto? Hay una división siempre. En tu trabajo hay una área, en tu compañía hay una área específica de cada cosa que se realiza. Hay una división. En las casas, no ven todas las casas amontonadas, hay una división. ¿Sabe por qué? Porque así es el diseño. Cada familia debe tener su casa. Cada pareja vive en una casa. Cada familia tiene una casa. ¿No es cierto? Hay una división. Nomás que usted va encaramado de la atrás y la arriba de la atrás del otro. ¿Verdad que no? No se puede.
Vino a traer, siempre que cuando usted quiere buscar a Dios hay disensión, o sea que hay pleito a veces, hay como riña, ¿no? Hay discusiones, pues, disensión es que hay discusiones. Pero hay gente que ni discute por buscar a Dios, discute por otras cosas que no valen ni la pena. ¿O no? Conoce gente que discute por cualquier cosa, por cualquier tontería, discute. Pero menos por decir, no hermano, hay que buscar más a Dios, hay que estar más en la oración, hay que estar más en el plano, hay que venir más. No oigo así que se peleen porque quieren venir al servicio. El hombre contra su padre y la hija contra su madre. Bien lo que está pasando, hermano, en la actualidad. ¿Sabe por qué? Porque si los hijos no se educaron en la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando crezcan se levantan contra usted, contra nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no hemos sido juiciosos y no le hemos dividido a nuestros hijos el mundo y el pecado. Mira, esto es lo que Cristo hizo por el pecado y esto es lo que te ofrece. Esto es lo que vas a sufrir y esto es lo que Dios no quiere que tú sufras. Nosotros le tenemos que decir a ellos. Hay un mandamiento por los padres. Fíjate que nosotros tratamos de decir a los niños pequeños aquí, porque del 100% hay un 20-15% de la iglesia que tiene que actuar para hablarle a tus niños. Pero uno de los mandamientos primarios eres tú, como padre y madre. Tú lo puedes buscar después en Deuteronomio capítulo 6, donde dice que tú enseñarás a tus hijos en tu casa, le repetirás, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el camino. Eso dice la Biblia. La pregunta es, ¿habrá un juicio? Y Dios te va a pedir cuenta de tus hijos. Si tú los enseñaste, si tú los guiaste, si tú les enseñaste y hiciste una división, mira hijo, este es el mundo, este es el pecado, y este es Cristo, esta es la paz, esta es la inmoralidad, este es el amor a Dios y este es el desamor. Tú tienes que dividirle a él, enseñarle. Si no le enseñas eso, cuando él crezca, ¿el qué? El hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, por eso dice que no se entienden con la suegra. Pero es una mentira, ¿sabe por qué? Hay una parte en la Biblia, ¿no se acuerdan de Ruth? Su suegra Noemí era. ¿Y qué dijo Ruth a Noemí? ¿Qué le dijo? Era su suegra. ¿Qué dijo? Dice, tu Dios será mi Dios y yo estaré contigo, yo estaré contigo. O sea, yo viviré contigo. Yo seguiré contigo a Dios. A quien no cree, yo voy a creer también. ¿Sabe por qué? Porque tenían a Cristo Jesús y entendían que Dios un día va a derramar su juicio. Y cuando una persona no cree en el Señor, recuérdelo, es un enemigo de Dios. Con solo no creer y tener incredulidad en su corazón. Amén. Amén. Los enemigos del hombre serán los de su pueblo, los de ¿dónde? ¿Los de qué? Los de su casa. ¿Ah que sí? Ay, como tenemos enemigos a veces en nuestra casa, ya nos decimos, ¿qué? No, cálmate, ¿qué? No, te dije que no. Si no nos vemos acá con, ¿por qué? Ya no nos toca, ¿qué? Cuando el mal empieza, hermano, a obrar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras familias, bueno, empezamos ya nomás, ¿qué? Que no se cae, no, te voy a, cuidado porque me va a salir lo, ¿sí o no? Lo Guzmán, dice mi esposa. ¿Sí? No está mal que nos enojemos, no, por naturaleza tenemos que enojarnos. La gente piensa que los cristianos no se enojan, sí nos enojamos, pero no vamos al pecado netamente, o sea, no nos consumamos, a veces nos enojamos, porque somos personas, tenemos emociones, y mira tú que tú vivas en esta tierra, ¿no tienes emociones? Sí las tienes, el problema es que, como dijo Pablo, dijo, airaos pero no pequéis, no se ponga la ira sobre vuestro enojo, o sea, no te dure la ira, o la ira durante todo el día, porque hay personas que se pelean y no se hablan durante todo el día. Amén, aleluya. Perros y gatos, sí. Es triste. Hay gente que se la pasa peleando todos los días, no hay día que no se peleen. ¿Conozco gente así? De veras. En los trabajos ni se diga. Y no, en los trabajos pelea, hay unos que pelean cada rato con los encargados. No, que, oye, pero que no sé qué, y empiezan a pelearse con los encargados. Cuando él está sujeto a esa persona. Amén, aleluya. Aquí se ve como triste el asunto, pero gloria al Señor.
Ay, ¿dónde me metí? Pero quiero decirle algo, hermano. No. Se entiende que tenemos una lucha contra Satanás y su demonio, no contra las personas. Pero cuando se convierten en enemigos, cuando la persona no está en Cristo y no quiere tomar la palabra de Dios. Y todo empieza por uno, hermanos. ¿Sí? Que a veces le echamos la culpa a nuestro cónyuge, o al hermano, o al vecino, o al compañero de trabajo, pero está en uno. ¿No dijo Pablo en capítulo 7 que el mal estaba en dónde? El pecado moraba ¿dónde? En mí, dice. Yo quería hacer lo bueno, pero no lo puedo hacer, dice. Porque hay esta ley que el pecado está en mí. Eso dijo Pablo en capítulo 7. Lo puedes leer luego para que veas. Te habla cómo es que él luchaba contra la carne. Bueno, vamos a tener una lucha hasta la muerte con esta carne inmunda. Hasta que el día que tú te mueras, vamos a tener una lucha toda la vida. Si no acabas con tu carne, no acabamos con nuestra carne, vamos a tener problemas. Crucifícale. Crucifícale, sí, hermano, crucifícale. ¿Ah, que sí? Bueno. Mire, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Fíjate lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué se indigna a Dios? Lo que dice el hermano ayer, que tú no puedes amar más a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? O a tu esposo. No está diciendo que no lo ame. Está hablando que eso está en segundo término para Dios. Debe de ser. ¿El amor a quién es? A Dios. No, que no sé qué. Esto te va a acabar, decía el hermano ayer, ¿no? Pero si amas a Dios, se te va a hacer. A ver, ¿qué dijo el salmista? Aunque mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo me dejaren con todo eso, ¿qué? ¿Me recogerá quién? Jehová me recogerá. Porque Él nunca se va a apartar, Él va a estar ahí. Él es eterno, no se muere. Él vive para siempre por los siglos de los siglos. ¿O no? Amén. Él vive para siempre, Él está vivo, Él está vigente todos los días. Yo y tú vamos a pasar esta generación, pero Él va a seguir haciendo su obra. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que habla de la negación, la cruz, ¿sabe qué es? El sufrimiento. ¿A alguien le gusta que le digan algo? ¿A nadie? ¿A poco le gusta que le digan su verdad a usted? No nos gusta por naturaleza, pero no nos negamos tampoco, no nos negamos. De verdad no nos negamos a veces, es más fácil, nos caemos rápidamente en rebeldía, por decirlo, rápido. O sea, nuestra naturaleza es rebelde por naturaleza, pero no nos negamos. ¿Qué es la negación? La negación tiene que ver con lo que tú normalmente deberías de hacer. Si te dan una cachetada, tú tienes que soltarle normalmente la otra cachetada, darle tú un derechazo. Si te dan una cachetada, suelta un derechazo. Eso es lo regular, ¿verdad? Pero cuando te dan una cachetada, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Cristo? ¿Ponle la qué? Dígalo, no sé qué me quede acá. Dígalo que póngale la otra. Pero ¿saben qué término está hablando el Señor ahí? ¿En qué? No es que posiblemente un día te van a golpear. A ti no te han golpeado. Decía hermano, no nos han golpeado por tener a Cristo. Cuando decía un hermano aquí estaba hablando, decía que a ti no te están persiguiendo con una fusca para que tú le sirvas a Dios, te entregues a Dios. ¿Verdad que no? Nadie te ha puesto una cachetada encima. Y como te las han dado, es porque tú has hecho algo. ¿Sí o no es cierto? Pero no por la causa de Cristo. No por la causa de Jesús. ¿Sí me estoy explicando o no? Amén. ¿O no? ¿Sí? ¿Está aterrizando? Dice un hermano, ¿está aterrizando o no? Amén. Así que hay que bajarnos de la nube porque, de verdad. Suéltese. 39. El que haya su vida la perderá, el que la pierde su vida por causa mía la va a encontrar. Vámonos rápidamente a Primera de Pedro, rápido. Primera de Pedro. El tiempo vuela. Primera de Pedro. Recuerde, cuando uno le sirve a Dios, uno divide. Yo le voy a servir a Dios. Y no quiere servir, como dijo Josué. Yo en mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. ¿Ah? Él hizo una división entre él, su familia y él, y el pueblo. Y el pueblo dijo, no, sí, Josué, estamos contigo, también nosotros queremos servir. Dijeron, no le saquen, no que muy, a ver, decía Josué. Josué era de decisión, andaba con medias tazas, con motos. ¿No? Así debe de ser decisión, mujeres de decisión, hombres de decisión.
Ay, pero que es cansado, ¿qué importa? Sufrió más Cristo. Pague el precio, dice un hermano. Pague el precio, dice mi esposa. Luego me dice, que no, yo me siento, no, pague el precio, me dice. Ok, lo estoy pagando, hay que pagar lo que debemos. Bueno, no le voy a alcanzar a pagar nunca a Cristo, ¿verdad? Porque Él pagó por mí. Por eso le servimos, hermano. Porque Él pagó un precio muy alto. Nosotros no hemos pagado nada. Honestamente. 4. Miren lo que dice el verso 1. 4:1. ¿Le gusta a usted padecer No. cansancio? ¿Le gusta a usted padecer no come? A veces por el servicio hambre. No. ¿Le gusta padecer que lo critiquen? ¿Que lo manden? Ah, bueno. Entonces estamos en el versículo. Mira lo que dice la Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Dónde es que usted va a padecer? En la carne. ¿Dónde es que no nos gusta padecer? ¿Negarnos pues? En la carne. Porque esta cochina carne o bruta carne, dijo, la cochina carne porque es bien cochina. Vosotros también armados del mismo pensamiento, ármese. ¿Que se quiere armar usted? Ármese pues. ¿Cómo? Me voy a armar, no dice, me voy a armar y que no sé qué. Ármese del mismo pensamiento como Cristo. A ver, no que no quiera armarse. Todo desarmado. Ármese de este pensamiento, dijo el apóstol Pedro. Que que yo antes y que con cualquiera. No, a ver qué dice. Cristo padeció en la carne, vosotros también tienen que armarse del mismo pensamiento. Ármese. Si Él padeció, no, sí Señor, yo sé que vamos a buscar al Señor, vamos a estar orando, pero terminó tarde la palabra de Dios, no importa. Él también sufrió por nuestros pecados. Imagina todo el día, hasta la tarde casi, toda la parte de la mañana, hasta mediodía, parte de la tarde, el Señor colgado está llevando la cruz y lo dejaron colgado. Usted y yo no queremos ni siquiera una hora oír la palabra de Dios. Ármese, o el enemigo lo va a agarrar desarmado. Ármese de este pensamiento. Usted va a sufrir, hermano, vamos a sufrir. Eso quiero que usted enseñarle en esta tarde, que el evangelio se sufre. Cuando se pelea, como dice la palabra, se sufre. Vienen ataques. Mi esposa apenas sentía muy mal. Se sufre. ¿Y tú qué puedes hacer? Podemos orar, pero si Dios quiere hacer una obra, la va a hacer, y no quiere hacer, no la hace. Le dije al Señor una tarde, Señor, le digo, te voy a pedir algo. No, casi nunca pido para mí, pero casi pido más por los demás, pero no por mí. Pero le digo, Señor, esta tarde pudiera hacer algo, solamente quiero dedicar este presente por mi esposa. Quisiera que hubieras tu mano a favor de ella. Así simple se lo dije. Y después, digo, ¿cómo estás? No, ya fui allá y me dijeron esto y todo. Digo, Señor, que no sea nada grave, porque a veces este cuerpo puede recibir el ataque más fuerte de la enfermedad, o qué sé yo. Usted habla de que su mamá está enferma. Aquí mi padre está muy grave, ¿no? Bueno, aquí está técnico. Mi esposa lo sabe. Está súper grave ya. Ya no ve. Pero Él está ahí todavía. ¿Sí me entienden? Estamos sirviendo a Dios, pero vamos a sufrir. Yo quisiera ahorita ir y ver qué pasa, estar ahí, qué puedo hacer. Hago lo que puedo, ¿verdad? Pero quisiera estar ahí. Es mi padre, mi madre. ¿Qué hizo Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Amaba más a su padre y a su madre? No, se dejó a su padre y a su madre. Eso no quiere decir que no ames a tu padre, a tu madre. ¿Sí me entiendes? Pero se sufre. Porque a veces hay necesidad de nosotros. Padecemos en la carne nos sentimos mal. Queremos ayudar, queremos hacer algo. Pero hay alguien que puede hacer mejor las cosas, es Dios.
Hay gente que no ha visto, nuestra familia no ha visto muchas veces. Nosotros hemos orado por cosas y Dios ha contestado de aquí. Hemos visto cómo Dios obra. Los hermanos que están aquí pueden decirle. Le dije que su hijo va a estar aquí con nosotros. Pero ¿saben por qué? Porque solamente hay uno que lo puede restaurar. Solo hay uno. ¿Y no se sufre en la carne? Claro que se sufre. Entonces ármese. Usted diga, Señor, aquí estoy para servirte. Quiero que ser un administrador de tu gracia. Parte del paquete de servirle a Dios es administrar esa parte de su gracia que también nos da para que podamos soportarla. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermano, quiero decirle algo. Usted tiene que terminar con el pecado. Tiene que ser santificado usted y nosotros. Él terminó con el pecado, no. Lo destruyó. Si lo destruyó Jesús, ¿podemos nosotros? Claro, porque si Él lo acabó y Él está entre nosotros. Cuando llega aquí el pecado, se tiene que ir. Dice, para no vivir, otro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo no somos llamados a vivir conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros, a pesar de que nosotros pudiéramos tener esta carne, querer hacer otra cosa, estar en otro lugar y tratar de gozar más por aquello en el mundo que es temporal, preferimos hacer la voluntad de Dios. Cuando usted escoge, escuche, y usted es administrador de su tiempo, de su vida, y le sirve a Dios, usted tiene que ser una persona entonces que tiene que ¿qué? Escoger hacer la voluntad de Dios. Usted tiene su voluntad, Dios tiene la suya, y usted tiene que evaluar y decir, esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad. Yo quisiera ahorita ahí, pero Dios, le estoy sirviendo a Dios. Tengo una responsabilidad con Dios. Estoy edificando mi vida y quiero saber cómo yo puedo administrar a mi esposa, cómo puedo administrar a mis hijos, cómo puedo administrar mi tiempo, cómo puedo administrar en mi trabajo, cómo puedo administrar la gracia de Dios en mi vida, cómo la puedo yo organizar. Cuando usted escoge por hacer la voluntad de Dios. Cuando usted no escoge, mire lo que dice, va a ser el tiempo pasado para haber hecho en el verso 3 lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, deseos, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. A esto les parece extraña a vosotros que corráis con ellos en el mismo desenfreno y desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Usted tiene que entender algo, Dios va a juzgar a esas personas. Dios no le va a juzgar como va a juzgar un pecador. Él va a juzgar a los cristianos para darle un galardón y por la actitud que tuvo, por el servicio que Él ofreció a Él. Son muy distintos. Amén. Amén. Dice el 6, porque por esto también ha sido preparado el evangelio de los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres que iban en el espíritu según Dios. ¿Verdad? El evangelio, dice aquí Pedro, para los que sean juzgados en la carne según los hombres que vivan en el espíritu según Dios, es decir, que vivan en su actitud. Vamos a brincarnos rápidamente el versículo 16 del mismo 4, dice, pero alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. Verso 16, si glorifica a Dios por ello. Usted cuando tiene una necesidad, glorifica a Dios. Cuando usted viene a alabar a Dios y tiene una necesidad, glorifica a Dios. Usted le está sirviendo a Dios, debe ser, yo estoy sufriendo la necesidad del Señor, pero glorifica a Dios. Que dice la Biblia que cuando alabamos a Dios, estamos creyendo, confesando, diciéndole a Dios que creemos que Él tiene el control de eso. Porque Dios tiene la gracia y está administrando mi vida por la palabra, por el Espíritu. Entonces dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Primero, comienza por nosotros. ¿Dónde empieza el juicio? Pedro dice que somos casas espirituales. ¿No? Somos casas espirituales. Dice la Biblia que es tiempo que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. No está hablando de este lugar, está hablando de nosotros, que somos la casa espiritual. ¿Dónde es que tiene que empezar el juicio? Nosotros.
evaluarnos, autojuzgarnos, autocriticarnos. ¿Dónde empieza el juicio? No empieza en aquella persona, no empieza en el vecino, en el hermano, no empieza en el patrón, empieza en nosotros. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo? Estoy siguiendo a Dios, pero mi vida espiritual se está ocurriendo, se está yendo. No siento más deseo de estar con Dios, no siento más el deseo por buscar la palabra de Dios. Entonces aquí empieza el juicio por nosotros. ¿Cómo está el juicio? Si yo le doy ahorita no es en la mano, pero usted lee la Biblia todos los días, usted ora todos los días, usted está orando por el pastor, por los líderes, por la obra, por la célula, por los hermanos, por la comunidad, por su vecino, por su amigo, por su compañero. Usted está orando, usted está, Señor, alcance persona, glorifica tu nombre, salva la actividad, Señor, dame el tiempo para yo estar ahí, para yo apoyar. O sea, empiece a juzgar usted la cosa y cana para tu conso. Empiece a juzgar usted. Amén, aleluya. ¿Ven lo que tú? O sea, Dios quiere, hermano, que usted se juzgue. O sea, empieza por nosotros. No es el hermano que sí. El propósito de Dios era que ¿qué? Que glorificáramos a Dios, ¿no? Pero si no vamos a glorificar a Dios, tenemos que empezar a juzgarnos. ¿Quiénes? Nosotros. El problema es que apuntamos más a aquel o que aquel o aquel y no a nosotros. Amén, sí, así es. Cristo dijo, ¿tú quieres sacarle la viga a aquel ojo? Sácate el tronco que tienes tú primero. Hay gente que tiene un tronco, no, y quieren sacarle el ojo, la viga o la basurita que trae aquel. ¿No? Amén, aleluya. Hay gente que quiere hacer eso. Y tiene un bigón así este vuelo, no sé qué, no sé. A ver, no, empiece usted mero. A ver, yo vengo a alabar al Señor. A ver, yo busco al Señor. Soy sensible a la palabra de Dios, todo lo que nos estamos enseñando, hermano. Debe de usted de ver cómo está sensible. Soy duro en mi corazón, soy necio, soy rebelde. Prefiero más las cosas que me gustan a mí que las cosas de Dios. Aborrezco las cosas del mundo y me agradan más las cosas de Dios. Usted tiene que empezar a ver el juicio de usted por nosotros. ¿Sabe qué? Si nosotros nos juzgamos, vamos a llegar a una conclusión de que estamos faltos delante de Dios y que necesitamos más de Dios. Amén, aleluya. ¿Sabe por qué el hombre y la mujer no cambian? Porque no se consideran que están necesitados más de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia no crece? Porque la iglesia está rica en otras cosas, pero no se siente pobre espiritualmente. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Mira, si empieza por nosotros, que dice, hablando de la iglesia, ¿cuál será el fin de las personas que no obedecen el evangelio? El hermano habló ayer del hope, de la esperanza, del evangelio, de la paz, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Cuál será? La condenación eterna y el juicio eterno de Dios. Se lo digo así. ¿Y saben quiénes? Todos los que salieron de Egipto, de sacó Moisés, en Egipto murieron. Ellos nunca fueron salvos, nunca se convirtieron. Están ahorita quemándose en el infierno. Ese es el fin de las personas que pueden estar en el evangelio, o pueden llegar a estar en una iglesia y no, de verdad, cuando alguien se convierte, obedece al evangelio porque es la naturaleza de él, que no entiende cosas se le va diciendo, pero cuando una persona se convierte, él empieza a obedecer la palabra de Dios, el evangelio, porque se ha convertido, porque se metió el Espíritu de Dios en él y empieza a obedecer. Va a cometer errores, a lo mejor va a pecar, pero él va a mejorar. ¿Por qué? Porque en su vida y su persona está el Espíritu de Dios dentro de él. Amén, aleluya. Pero aquellos que no obedecen el evangelio, ¿será que son salvos?